Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Épocas del Mundo. Sin dudas, 1989 fue un año de caos y transiciones en el gobierno de nuestro país, con una crisis económica que desembocó en la renuncia del doctor Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación y la asunción del candidato electo, el doctor Carlos Menem. Pero hubo otro hecho resonante que ocurrió en abril de ese año y fue una de las tramas más bizarras de la historia policial argentina, donde se sucedieron una aterradora serie de hechos sin explicación posible. Finalmente todo desembocó en lo que se podría llamar una tragedia de enredos a la que la prensa bautizó como los crímenes de la serpiente asesina. Esta extraña serie de eventos ocurrió entre el 13 y el 16 de abril de 1989 en una casona situada sobre la calle Melo 3354 de Vicente López. Irma Beatriz Girón, de 22 años, y Gloria Fernández, de 15, fueron encontradas muertas luego de que los vecinos hicieron una denuncia por el olor que salía del departamento. La descomposición de los cuerpos hizo pensar que habían muerto hacía 2 semanas, pero habían sido vistas con vida apenas 3 días antes, lo que se agregaba una serie de impericias haciendo que la investigación se perdiera en las hipótesis más descabelladas, incluyendo el veneno de una mamba africana. El martes, doña Noemí, la propietaria del inmueble, barría la vereda cuando vio salir al novio de Irma Beatriz Girón, la chica de 21 años, que le alquilaba el departamentito del fondo. La señora sabía, por boca de su locataria, que el tipo se llamaba Luis, que tenía 30 años y que trabajaba en una clínica veterinaria, pero ignoraba que fuera casado. La cuestión es que, aquella vez, el tal Luis, quien solía pernoctar allí un par de veces por semana, parecía ofuscado y la saludó con un monosílabo. Minutos después vio llegar a Gloria Fernández, de 15 años, prima de Irma, para pasar algunos días con ella. ¿Eso habría motivado la intempestiva salida del novio con tan mal humor? Durante la mañana siguiente, Irma le tocó el timbre solicitando el teléfono para llamar al médico porque la prima estaba descompuesta. Noemí lo hizo pasar y la telefonista del Hospital Municipal de Vicente López atendió aquella comunicación a las 10:45. Después se libró una orden de visita, asentando por motivo una descompostura. Media hora más tarde, el médico Antonio Bresciani descendió de la ambulancia en la calle Melo y tocó el timbre. La paciente estaba en el living, recostada en un sofá. Su prima solo dijo que había comenzado a sentir mal muy temprano después del desayuno. El médico se calzó el estetoscopio para ocultar el pecho de Gloria y luego escudriñó con linterna su garganta. Por último, mientras redactaba una receta, le dijo a Irma que no era una descompostura, tenía unas líneas de fiebre y era una gripe, agregando que se tomaba la medicación recetada cada 6 horas y no coma nada pesado. Es más, se aguantaba que tratara de no almorzar. Dicho esto, guardó sus instrumentos y se perdió por la puerta saludando con un imperceptible movimiento de cabeza. No imaginaba que la dolencia tratada se complicaría, efectivamente con una descompostura, pero no de tipo estomacal. En las primeras horas del domingo, cuando doña Noemí despertó por el olor de un escape gaseoso, su primera reacción fue cerrar la llave de paso que suministraba el fluido a todo el inmueble, y a continuación llamó a la entonces llamada gas del Estado. Los 2 técnicos enviados por la empresa golpearon 3 veces la puerta del departamento del fondo sin obtener respuesta, de modo que doña Noemí le abrió la puerta con su juego de llaves. Tras una revisión minuciosa, ellos no pudieron establecer la existencia de una pérdida. Solo se limitaban a desactivar la botonera de una vieja estufa antes de restablecer el servicio. A esta altura el olor era insoportable y no tardaron en descubrir su origen. Las primas se encontraban sin vida, pudriéndose en la bañera. Al rato, el lugar se llenó de policías, peritos forenses e incluso técnicos de obras sanitarias, todos al mando del juez de San Isidro, Raúl Casal. Este permanecía absorto en la contemplación de la bañera. A su lado, el comisario Raúl Benítez, de la Segunda de Florida, se deshacía en arcadas. En ese lugar continuaban los cadáveres, flotando en un líquido color ladrillo. El cuerpo de la más joven apuntaba hacia el norte, la cabeza de su prima estaba apoyada en el extremo opuesto. Daba la impresión de que la muerte le había llegado justo cuando se sacaba la ropa interior, ya que su corpiño se hallaba a 2 o 3 centímetros de la mano izquierda, cuyo brazo estaba rígido fuera del receptáculo. En tales circunstancias no se puede decir que tales muertes súbitas y simultáneas, así como fueron descritas en el expediente, le hayan conferido a sus protagonistas el don de padecer dormidas. Por el contrario, además de la pestilencia propia de la corrupción carnal, la piel de ambas había mutado a un color azul cadmio, correspondiente a quienes dejaron de existir hace más de 30 días. El problema es que las primas, como ya se sabe, llevaban en la bañera no más de 3. Mientras esperaban resultados, el juez y los investigadores empezaron a tejer hipótesis sobre la muerte de las jóvenes. Pensaron que era un pacto suicida, en una relación amorosa que había terminado mal, que una había matado a la otra y después se había quitado la vida, en una electrocución deliberada o accidental, en envenenamiento de todo tipo,
en un asesinato cometido por alguien cercano a las víctimas, a quien los jóvenes le habían permitido entrar al departamento, ya que no había señales de que la cerradura hubiese sido forzada. A partir de entonces, una veintena de peritos, entre quienes resaltaban el efectivo del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Bonaerense, el SEIT, junto a médicos legistas y personal uniformado, fueron abocados al caso. Por otra parte, la prensa ya derramaba un río de tinta sobre el presunto doble homicidio y también sobre el insólito deterioro de los cuerpos. Lo cierto es que los manuales de medicina forense establecen etapas y plazos, según sea invierno o verano, para la rigidez cadavérica y el blanqueo de la epidermis. En este caso, sobre la base de las partes muy oscurecidas e hinchadas, más el detalle de los brazos y piernas blandas y arrugadas, fue posible determinar la increíble no correspondencia entre semejantes características y la data de fallecimiento. En este punto, el doctor Casal puso bajo la lupa a doña Noemí por una razón de peso: su testimonio, que incluía el relato de la llamada telefónica que Irma efectuó el 13 de abril desde su teléfono al hospital, podía ser no veraz. Ella, debidamente indagada, ratificó sus dichos una y otra vez. La receta expedida por el médico Bresciani lo confirmaba, pero claro, ese papel pudo haber sido escrito y plantado en el hogar de Irma con mucha antelación a la fecha que allí figuraba, al igual que los comprimidos encontrados en la mesita de luz del dormitorio. Por unos días, aquella fue la hipótesis de Casal, y solamente Bresciani podía confirmarlo o no, de modo que el médico fue el segundo indagado. Usted es el último que la vio con vida, le soltó el magistrado. Vea, señor juez, la policía se llevó de esa casa mi receta y un frasco del medicamento recién comprado. Eso significa que no fui yo, sino el farmacéutico el último en verlas. Además, se playó sobre una segunda cuestión, dado que ese frasco únicamente faltaban 2 comprimidos, y en vista de que él le había indicado a Gloria que tomara uno cada 6 horas, dedujo que su muerte habría ocurrido en la mañana del viernes. Irrefutable. Con semejante enigma a cuestas, el magistrado reveló a un periodista del mensuario El Porteño que él personalmente hizo sacar ese domingo los cuerpos de la bañadera para que sean llevados a la morgue, como así también hizo higienizar la vivienda, dado que los olores eran realmente pestilentes, y verificó la limpieza de la bañera, su vaciamiento y desinfección. Pues bien, a las 2 semanas y media decidió regresar al escenario del suceso. El departamento aún estaba precintado por orden suya y la puerta estaba cerrada con llave. Pero al entrar sintió un gran espanto. La bañera estaba nuevamente llena de agua y con fauna cadavérica. Aquella trama policial acababa de mutar en una obra maestra del terror. Para colmo, la autopsia acababa de toparse con un grave problema: el extravío de los corazones en la morgue policial de La Plata. He aquí cuando los forenses buscaron los corazones de las 2 jóvenes, no los encontraron por ninguna parte. Se ordenó un registro completo de la morgue, sin resultado. El sumario interno no permitió establecer qué había pasado, aunque dado el funcionamiento habitual de ese organismo, coadyuvó en una hipótesis de que se habían extraviado por negligencia. Por otra parte, una versión posterior indicaba que los corazones habían sido depositados en frascos que fueron situados en el patio de la morgue y que un perro, acuciado por varias jornadas sin alimento, había pasado por el lugar y se lo depositó en su estómago. De modo que, como el juego de la oca, la pesquisa había regresado a su casillero inicial. Y el asunto de la descomposición de los cuerpos seguía siendo un enigma indescifrable. Las semanas fueron transcurriendo sin que el expediente registrara novedades. Ya en los primeros días de junio, el caso había sido olvidado por el público, pero no por el famoso cronista de policiales del diario Clarín, Enrique Stretch. En una mesa de una confitería, a cuadra del Palacio de Tribunales, prestaba atención al enfervorizado relato de un individuo sentado frente a él. Se trataba del médico forense de la Policía Federal, Andrés Barriocanal, y tenía una teoría sobre la decomposición de esos cuerpos: el veneno de una serpiente conocida con el nombre de mamba negra. Se trata de una peligrosísima especie originaria de Nueva Guinea, cuyo veneno suele no aparecer en los resultados de las autopsias, pero además, aseguró el facultativo, tiene la capacidad de acelerar el proceso corruptivo del cuerpo de sus víctimas. Stretch, hondamente impresionado tras el silencio que se prolongó por casi un minuto, anunció: mañana mismo publico esto en el diario. Usted comuníquese rápido con el doctor Casal. Dicho y hecho, al día siguiente la primicia exclusiva de Stretch sacudió a los lectores. Para el juez, la llamada de Barriocanal fue como una bocanada de aire fresco. De inmediato, como por un fogonazo en el cerebro del magistrado, se corporizó la figura de Luis, el novio furtivo de Irma, quien, como ya se sabe, trabajaba en una clínica veterinaria. En paralelo, ordenó la realización de una segunda autopsia. Luis fue detenido en su domicilio, estando presente la esposa. Ella, muy enfurecida, le recriminaba la infidelidad, mientras los policías lo interrogaban in situ. Después fue llevado a la comisaría segunda de Florida, y ya durante la mañana siguiente fue indagado por Casal, quien, a su pesar, le dictó la falta de mérito antes de dejarlo en libertad. Finalmente, los resultados probaron que las chicas habían fallecido intoxicadas con monóxido de carbono. Fue, en definitiva, un escape de gas lo que las condujo hacia el más allá.
Los forenses de la primera autopsia, muy atribulados por la pérdida de los corazones, ni siquiera habían contemplado aquella posibilidad, en parte porque los técnicos del Estado habían apagado la estufa sin que los policías lo consignaran en su informe. Lo cierto es que el calor de ese pequeño baño sin ventilación creó el microclima propicio para acelerar la descomposición de los cadáveres. El misterio restante, la bañera vacía que se volvió a llenar con fauna cadavérica, también tuvo una explicación, mucho más sencilla. Durante la clausura del departamento, una de las canillas goteaba y el caño de desagüe se encontraba tapado por restos humanos. Un triste accidente fatal había desencadenado el terrible panorama que enfrentó a la justicia, tal como certificaron los renombrados peritos. De esto, supuestamente se dedujo que los policías, que entraron al baño, apagaron la estufa pero no registraron el hecho en su informe. Los forenses que hicieron la primera autopsia no buscaron vestigios de monóxido de carbono, la causa más común de muerte dentro de los baños sin ventilación y con estufas a gas en su interior. Así hemos transitado unos hechos más resonantes y extraños de la crónica policial argentina, aquí en Época del Mundo. Chao, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.